Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros en otra emisión de RN Noticias en Caliente. Pues aquí estamos transmitiendo en nuestra primera emisión, bueno, ya segunda emisión del año del Sí. 2026. Pues deseándoles lo mejor para este año y pues sin mayor preámbulo me da mucho gusto pues entrar y presentar al compañero Eduardo Esquivel. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor, director, saludos a nuestro auditorio y pues un año muy interesante porque prácticamente, en la práctica, haz de cuenta que es año preelectoral y todos los partidos se mueven a su interior y a su exterior. Por otra parte, está en puerta la reforma electoral. Nadie sabe, muchos especulan o especulamos, pero realmente nadie sabe cuál va a ser el sentido de esa reforma, digamos que hasta ver. Y hablando de especulaciones, se especula mucho qué actitud tomarán los del Partido Verde y Partido del Trabajo, aliados de Morena. Y pues así comenzamos el año con una relación muy especial entre la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ya llevan creo que como 15 llamadas telefónicas, pero las últimas son las buenas. Muy breves, por cierto, y de la verdad que dejan más dudas que certezas. Así Bien, pues es. mire, tengo la línea, yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada Sergio Romero, director de Relaciones Institucionales de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán. Sergio, me da mucho gusto saludarte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están tú y tu auditorio? Pues aquí estamos ya listos para recibir de ustedes sus expectativas que tienen sobre este año 2026 en materia de turismo para este destino playa que desde luego poco a poco, pasito a pasito, se ha estado consolidando como un polo turístico de alta eficiencia económica y conectividad internacional. Bien, Sergio, ¿cómo ven venir ustedes el año? Hay nubarrones en el horizonte, lo ven con un panorama así de primaveral, alegre, o cómo lo ven venir con todo y esto, lo que ha estado aconteciendo en el país, Sergio. Pues mira, Víctor, con todo, te digo con toda seguridad que estamos trabajando de manera muy coordinada con la Secretaría de Turismo, con el Ayuntamiento de Mazatlán, para que este año 2026 ahí sea un año de muchísimos turistas, de muchos acontecimientos importantes en Mazatlán, tanto culturales como artísticos. Tenemos eventos deportivos muy importantes y toda clase de actividades turísticas que se siguen planeando y se siguen ejecutando sin ningún problema. Entonces, es un año que creemos que va a ser de muchas oportunidades. Vamos a seguir trabajando muy duro en la promoción, tanto nacional como internacional, y esperamos que todo esto nos dé frutos y que la temporada vaya creciendo poco a poco. Las reservaciones han estado de manera bien, o sea, enero nunca ha sido un año bueno en términos de turismo, pero ahí vamos con las reservaciones, tenemos muy buenas expectativas, muy grandes expectativas altas para Carnaval, Semana Santa, para todo. Entonces, creo que las cosas van bien, Víctor. Bueno, pues qué bueno, porque pues seguramente en algunos sectores ya veían con muchas angustias, cerraron el año a penitas. Y sobre todo, pues ahí se viene, por ejemplo, por ahí algunos ajustes en el tema de tipo salarial, incremento al salario mínimo, que la verdad es que pues a ustedes pues tendrán que entrarle muy bien porque prácticamente serían 9,000 pesos que tenían que pagarle a cada trabajador. Y desde luego, pues, ni se diga el tema de los ajustes fiscales. Entonces, con todo y eso, pues van a tener que trabajar en la resiliencia, ¿no, Sergio?
Así es, Víctor, son situaciones que cada año se presentan. La experiencia que nos dejó la pandemia, pues fue un aprendizaje importante para manejar la rotación de empleados y el manejo de este tipo de crisis. Entonces, pero vamos a pensar que todo esto está cambiando, se está haciendo un gran trabajo de promoción. Yo reconozco el trabajo que está haciendo la Secretaría de Turismo a través de la licenciada Mireya Sosa, que ha hecho una gran promoción a nivel nacional. Está buscando e impulsando siempre que Mazatlán es un lugar seguro, es un destino importante, con muchísimos atractivos, nuevos atractivos, para que Mazatlán sea un lugar seguro y que vengan a visitarnos, o sea, sin problema. Sergio, por lo que me comentabas tú, las expectativas son muy buenas a partir pues del flujo turístico que se espera del carnaval de Mazatlán, carnaval internacional. Luego viene por ahí la Semana Santa, viene por ahí la Semana de Pascua, la Semana de la Moto, y pues si te alargas un poquito, pues pudieras prácticamente cerrar medio año en un término pues ya confortable. Pero de repente ahí está en junio, está el atractivo del Mundial, que se espera una afluencia importante, muy alta de turismo en las plazas de Monterrey, la Ciudad de México y de Guadalajara. ¿Tienen ustedes algún plan que les permitiera pues cachar algo de esa enorme masa de turistas que se van a dejar venir ahora con motivo del Mundial, Sergio? Sí, mira, tengo muchísimas opiniones que darte, pero me encantaría que José Gámez participara en esta conversación, porque él tiene ya el tema de todas las aerolíneas y hoteles y todo lo que se está manejando en planes especiales para el Mundial. Pero déjame que comente Pepe Gámez aquí contigo a continuación. Bueno, Pepe, entras al relevo. Esta pregunta que nadie nos las ha respondido, nadie del sector turístico, ni, bueno, pues sí, seríamos parte de ustedes los hoteleros. A ver, Pepe, ¿cómo estás? Bien, qué gusto saludarte, Víctor, y Eduardo también por ahí en cabina. Bueno, no sé si está en cabina, pero bueno, yo te voy a hablar de algunos datos duros específicamente. En la mañana tuve una reunión con uno de los principales productores del destino, el nombre Price Travel. Price Travel cerraron el 2025 con un crecimiento en ingresos del 7% con respecto del 2024. Pese a las condiciones diferentes que tuvimos el 2025, pues hablar de un crecimiento en ingresos es importante. En cuartos ocupados tuvieron crecimiento de doble dígito, de arriba del 20%. Sin embargo, traducido a ingresos, es que los hoteles tuvimos que hacer estrategias de ajustarnos al mercado y demás en términos de tarifas. Particularmente del tema del Mundial, hay tres factores bien importantes que ayer, no recuerdo dónde lo escuché, ayer o anteayer, y tiene una perspectiva muy interesante. Hoy, ¿qué pasó con Venezuela? La Serie del Caribe no se va a llevar a cabo en Venezuela, se va a llevar a cabo en México, o sea, Jalisco, Guadalajara, pero en México. ¿Y qué crees? La siguiente Serie del Caribe, la del 2027, también va a ser en México y va a ser en Hermosillo, y entre medio de esas dos Series del Caribe que ponen el mapa de México a nivel mundial está el Mundial de Fútbol. Derivado del Mundial de Fútbol, se hicieron algunas estrategias que hay que reconocerle a la Secretaría de Turismo, Mireya Sosa, donde se están reforzando vuelos en algunas plazas que ya tenemos conectividad, como Monterrey, por ejemplo, y Ciudad de México, y están surgiendo nuevos vuelos desde Guadalajara que empiezan a volar en marzo
Volaris con equipos de 160 pasajeros mínimo, y también con vuelos de Torreón, vuelos a Hermosillo, o sea, es derivado de eso. Pero lo más importante, lo más rescatable de todo esto es el nombre de México. Va a estar sonando duro. Entonces ahora sí hay que ponernos ahí literalmente truchas para poder sacar la mejor tajada del pastel para Mazatlán. En este caso tenemos grandes ventajas. Una de ellas, la secretaria de Turismo Federal, Josefina, ve con muy buenos ojos a Mazatlán. ¿Y qué crees? No sé si alguna vez te lo presenté, el que era director comercial de Volaris, es ex secretario de Baja California después de Volaris, está ahorita en la Secretaría de Turismo, en la Secretaría de Turismo Federal, que le entiende bien el tema, que es muy amigo nuestro, muy amigo de Mazatlán. Entonces estamos buscando todas las coyunturas, cualquier oportunidad que se esté dando para reposicionar a Mazatlán, para generarle un recurso adicional a la promoción de Mazatlán, la estamos aprovechando. De hecho, ahorita venimos a la ciudad de Culiacán. Viene el director del Centro de Convenciones, viene Sergio Romero, con quien ya hablaste, viene Edna Gutiérrez, que es la directora de marketing de la Asociación de Hoteles, y vamos a la comparecencia de la secretaria de Turismo, donde va a hablar ella precisamente de algunos... Bueno, Romero hábilmente sacó la mano izquierda y aventó la estafeta, ¿no? Yo te hablo de datos duros, o sea, con los aliados comerciales principales que son Despegar, de Expedia y Price Travel, el Mazatlán en el primer año tenemos crecimientos de doble dígito. En el caso de Price Travel, del 50% de crecimiento, doble dígito también de Despegar y doble dígito de Expedia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el interés por el destino sigue existiendo. Hay situaciones diferentes, el país está inmerso en situaciones de esta índole. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser más cuidadosos, ser más precavidos, viajar con las condiciones o con las recomendaciones que cada autoridad en cada mercado alimentador de Mazatlán nos dé. El día de ayer nos reunimos un grupo de hoteles para redefinir algunas estrategias. No te podemos hablar de eso, pero yo creo que pero la semana entrante ya te podríamos hablar, porque esto lo tenemos que traer precisamente con la directora de marketing de la Asociación de Hoteles, con su olfato, con su punto fino de una bella dama, a hacerle algunos ajustes para llevarlo a la Secretaría de Turismo y poder reforzar, además de las acciones que ellos ya tienen contempladas, poder reforzar con este tipo de acciones otra vez el nombre de Mazatlán, que redunde en mayores visitantes hacia el destino, mi querido Víctor. bien, entonces, en conclusión, hay buenas noticias, no buenas noticias, excelentes noticias de que Mazatlán se va a recuperar este 2026. Acuérdate de un personaje que tú conoces muy bien, que tiene un cisne negro en sus instalaciones. Hay que hablar bien del camello, siempre. Siempre, claro que sí. Bien, pues muchísimas gracias, Pepe. ¿Algo que quieras agregar? No, pues agradecerte siempre, mi querido Víctor, que estés al pendiente, que estés muy de la mano con el sector. Y pues no te hablé de los aliados comerciales que ya tú conoces, que son amigos tuyos, como Naturleón, que siguen Alonso trabajando duro. Alonso Llerena, me los saludos. Alonso Llerena, Imacob, Record, Chef Hotel, que lo tenemos basado en Mazatlán, todos los mayoristas del noreste que están trabajando y apostándole fuertísimo al destino. Es que si a Mazatlán le va bien, les va bien a ellos. Entonces estamos trabajando de manera conjunta con aliados comerciales, con autoridades y muy de la mano con nuestros representantes en el sector, en la hotelería, que es la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas, en este caso Sergio Romero, quien nos representa ante las autoridades, y Edna Gutiérrez, que ve todas las estrategias de marketing, ¿no? Entonces, hay que bajar la guardia y a seguir chambeando, mi querido Víctor. Efectivamente, gracias a esos operadores siempre institucionales y muy fieles a la marca, se ha logrado mantener una base de turistas fieles,
que Así es. provienen del Bajío, incluso hasta del corredor, el corredor económico del norte. Es correcto. Y sin dejar de lado el centro de convenciones, hablando de bases, el centro de convenciones nos ayuda a generar unas bases ocupacionales, que es lo más importante. Entonces, es el sector MICE, le llaman en inglés, el sector de convenciones, de negocios, de congresos, de grupos de incentivos. Aquí el centro de convenciones juega un papel preponderante en que nos ayude a amarrar algunos grupitos a lo largo y ancho del año, algunos grupotes, por cierto, en el caso de congresos, y eso nos ayuda ya a tener una base ocupacional, lo cual ya nos da un poquito de oxígeno y mayor flexibilidad para poder ir paulatinamente a recuperar la tarifa, mi querido Víctor. Pues muchísimas gracias. Ya con estas expresiones ya prácticamente estás anticipando, está cuadrando un año de resultados récord en este sector. Pues muchas gracias, felicidades y a pegarle. Se dice fácil, pero hay que chambearle. Hay que darle duro. Gracias de nuevo. Alguien tiene que trabajar, efectivamente. Y muchas gracias, un fuerte abrazo para ti y para Sergio. Por eso está chambeando a nuestro favor, lo cual le agradecemos. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más aquí en RN, Noticias en Caliente. Bien, ya estamos de regreso y yo le agradezco mucho a Evaristo Corrales Macías. Él viene siendo delegado nacional. Consejero nacional del PAN. Consejero nacional del Partido Acción Nacional. Y él ya fue dirigente del Comité Municipal del PAN. Ya terminó su periodo y pues no nos hagamos bolas. Ahora es consejero nacional. Bien, pues Evaristo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, al contrario, Víctor, Eduardo, Felipe, allá a la distancia, un abrazo. Y pues no habíamos tenido la oportunidad de brindarnos, desearnos lo mejor para este 2026. Y pues acá encantado de estar con ustedes en este espacio. Gracias. Bueno, pues por ahí Morena le está pegando duro, fuerte, está cocinando ahí una reforma electoral que desde hasta un ciego ve que la está haciendo una reforma electoral a modo. Y desde luego, pues ustedes también pues están atentos precisamente porque pues desde luego, mira, Morena quiere poner las pelotas, quiere poner el árbitro, quiere poner el portero, prácticamente quiere agarrar a los jugadores o al adversario con las manos amarradas, de tal manera que no quiere permitir o no quiere quiere un juego electoral a modo, a su manera. Pero desde luego, ustedes están pendientes y harán manifestar las reacciones correspondientes sobre estas propuestas de Evaristo. ¿Cómo la ven venir ustedes? Bueno, efectivamente, como tú lo comentas, Morena y sus aliados prácticamente quieren poner hasta la porra, hablando de sentido figurado, como tú lo haces, bajo el argumento de que se requiere o que pretenden hacer un ahorro económico y ese tipo de cuestiones, que por supuesto el PAN lo ha dicho, estamos dispuestos a ir a una discusión de una reforma electoral profunda y de fondo, porque finalmente lo que estamos viendo en esta primera revisión que se está haciendo sobre esta reforma, finalmente es el mismo tufo que tuvo la reforma del Poder Judicial y absolutamente todas las acciones que ha emprendido Morena con la finalidad de poder desaparecer todos aquellos organismos que tienen autonomía y que evidentemente le representa un contrapeso. Y prácticamente esa reforma electoral de la que hoy está en discusión se ha centrado del lado de Morena en dos vertientes o dos temas principales. El primero, que tiene que ver con siguen con las ganas de seguirle metiendo manos prácticamente al único organismo que mantiene autonomía de acuerdo a la ley en estos momentos, que es el Instituto Nacional Electoral, y que hoy bajo esta reforma disfrazada, ya lo dijo ayer Pablo Gómez,
aunque después lo contradijo Ricardo Monreal, que pudiera en esta reforma el INE perder ciertas atribuciones y ciertas autonomías. Y entonces justamente eso es lo que al PAN le preocupa y evidentemente insistimos, no queremos ni evadimos una discusión a fondo sobre la reforma electoral porque creemos que es necesaria. Pero, insisto, básicamente son, y la otra tiene que ver con la reducción del presupuesto a los partidos políticos y por otro lado la reducción de las posiciones de representación proporcional tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Y en ese sentido nos parece que los tres temas tienen una finalidad. Si partimos de la idea y tenemos ya referencias, digo, no es nada oculto de toda la ruta que ha trazado Morena en los últimos años para justamente ir debilitando a las instituciones autónomas y en este caso pues terminar de debilitar a los partidos opositores que de alguna manera le generan contrapeso o peso en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, en ese sentido decimos, sí, vamos a entrarle a una reforma electoral, pero una reforma electoral que atienda absolutamente todos los temas. Y el PAN pues ha puesto otros temas, otras propuestas y las enuncio rápidamente, como es implementar una segunda vuelta en la elección presidencial, elecciones primarias con participación para la ciudadanía, el voto electrónico, por ejemplo, los gobiernos de coalición, la nulidad, y es un tema importantísimo por todo lo que ha sucedido, que tiene que ver con la nulidad de la elección cuando se evidencia que hubo dinero de procedencia ilícita en un proceso electoral, y eso también tiene que ver con la fiscalización del recurso, garantizar que efectivamente todo el recurso que se usa en las campañas políticas pues sea recurso bien habido y evitar lo que ya es un secreto a voces, que sea el dinero indebido que quien patrocine o financie campañas y a candidatos. Y por otro lado, pues el tema de la sobrerepresentación, que en este momento le está haciendo mucho daño al país, por lo que ya todos sabemos qué sucedió en el caso de pues el reparto que se dio ahí en las posiciones de representación proporcional, en donde Morena y sus aliados buscaban prácticamente todos los medios y mecanismos para finalmente quedarse con una sobrerepresentación que el pueblo de México no les dio a través de las urnas. Entonces, sí queremos una reforma electoral, pero decimos, vamos entrándole a todos los temas y de fondo y dejar claro que no permitiremos que el INE pierda autonomía y que sea como sucedió en el pasado. Morena suspira por a lo mejor que Manuel Bartlett regrese a manejar el sistema electoral y el conteo de los votos, ¿no? Pero efectivamente estarán buscando el control político, ¿no? Sí, ha habido ahí algunos indicios de que justamente es lo que provoca de revertir de pronto resultados electorales de la noche a la mañana. Sucedió, por ejemplo, en Poza Rica, en donde de pronto, después de ir el candidato de Movimiento Ciudadano a la cabeza, de la noche a la mañana el Tribunal Electoral de Veracruz pues le otorga bajo ciertas argucias, le otorga el triunfo al candidato de Morena, ¿no? Y sucedió en 2-3 municipios. Entonces ese tipo de acciones creo que es lo que finalmente esconde Morena detrás de todo esto, porque yo volveré a insistir, aunque celebro el resultado que finalmente ha tenido esta ruta o esta dinámica en la que vivió Venezuela en los últimos años. Los morenistas aman e idealizan este tipo de regímenes en Cuba, Venezuela, y entonces creo que hacia allá pretenden llevarnos en estos momentos, pero afortunadamente pues ya hay hay manotazos en la mesa, hay evidencias de lo que puede suceder, y entonces creo que, bueno, pero aunque ese será otro tema del que se puede hablar, pero creo que al final de cuentas lo que quiero decir es que con todo esto, y prácticamente es lo que le falta a la cereza del pastel para de una vez por todas terminar de implementar el régimen autoritario con lo que Morena sueñan y desean instaurar. Eduardo Esquivel.
Una pregunta, Evaristo Corrales, y gracias por estar aquí. ¿De qué sirve lo que digan los partidos de oposición y los líderes de opinión si Morena tiene esa presencia avasalladora en el Poder Legislativo? Claro, a reserva de lo que decidan el PT, el Partido Verde y un aliado circunstancial, a veces vergonzante, que es Movimiento Ciudadano. ¿De qué sirve esta misma entrevista? Bueno, particularmente en el caso del PAN, y hablando de la parte que me corresponde, creo que estamos obligados a alertar y a sensibilizar y socializar este tipo de temas ante la opinión pública, porque de pronto, como te lo comento, si tú le preguntas a un ciudadano, oye, voy a reducir 100 diputados y voy a reducir el financiamiento de los partidos y esto te va a representar tantos millones de pesos, y estamos de acuerdo, y evidentemente tú como ciudadano sí está bien que se ahorre ese recurso, pero finalmente creo que la democracia cuesta, tiene un precio y un valor. No estoy hablando solamente de tema económico, que es importante, sino también lo que representa la democracia para los países que la tienen y hoy la tuvieron y hoy ya no la tienen, y en el caso de México pues vamos prácticamente hacia la debacle y a perderlo. Entonces creo que estamos obligados a alertar, a concientizar. Es importante porque al final de cuentas, insisto, sí creo que se requieren ahorros, pero todos sabemos también hacia dónde quieren, ¿no? Morena, el gobierno morenista no tiene ya recursos prácticamente para repartir, para entregar como lo pretenden hacer, y ojalá esa reducción del presupuesto que se pretende hacer nos garantizara, por ejemplo, que se va a destinar a seguir construyendo un sistema de salud como el de Dinamarca que nos prometieron, pero que estamos muy lejos de eso. Que nos va a permitir garantizar que en los hospitales haya el medicamento y los tratamientos que se requieren para atender a los derechohabientes. Entonces, finalmente, no hay esa garantía porque todos sabemos qué ha sucedido con los supuestos ahorros que han tenido la desaparición de fideicomisos como el Fondem y otras figuras que tenían una particularidad, un objetivo, y que si bien es cierto, supongamos sin conceder que hubo malos manejos o indebidos del recurso, finalmente lo que se tuvo que hacer es poner candados para evitar que sucediera, porque finalmente el fin creo que estaba plenamente justificado de esos fideicomisos, ¿no? En ese sentido creo que estamos obligados a insistir y alertar y finalmente ir a la discusión. Sabemos que estamos a la discusión y al debate y sabemos que estamos en una enorme desventaja, pero finalmente creo que es necesario que esa representación que finalmente los mexicanos le dieron a los diputados y senadores del PAN pues se haga valer, y sobre todo pues intentar evitar que finalmente esto se consume, sobre todo lo relacionado con el tema de que buscan y pretenden de alguna manera incidir de manera directa desde el Ejecutivo, desde la Secretaría de Gobernación, en la integración y decisiones del Instituto Nacional Electoral. Eso es para mí y para el PAN lo más grave y delicado. Bien, pues tenemos también la participación de Felipe Manzanares. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Eduardo. Y buenas tardes a Evaristo. Aquí estamos listos ya para las preguntas, estimado Víctor. Bien, pues, ¿cuál sería tu pregunta aquí a nuestro invitado? Bien, mira, hablando del tema, Evaristo, de la reforma electoral, en mi opinión, pues es un tema muy importante, pero complejo, muy complejo, fácil de entender para la clase política, pero yo quisiera traducirlo en un análisis muy rápido. Sinaloa. Vemos en Sinaloa, Evaristo, salvo tu mejor opinión, un PRI desfondado, un PRI que sus principales, muchos cuadros valiosos se fueron en razón del trato que les dio la dirigencia estatal de aquel momento, bajo la diputada Paola Gárate. Otros se fueron porque el diputado Ricardo Madrid, del Partido Verde, pues los enamoró, los conquistó, los convenció y se los llevó al verde. Y otros se fueron, y otras por intereses de irse a la cargada con el partido oficial. Ese es el PRI. Pero luego vemos un PAN, que en mi opinión, Evaristo, hablo de Sinaloa,
un PAN que existe, pero que casi, discúlpame la expresión, muerto en vida. Vemos un PAN sin ideas frescas, con los mismos rostros, y vemos, por ejemplo, una entrevista en el periódico El Debate, Evaristo, donde sale la diputada de tu partido, Roxana Rubio, y dice: estoy lista para encabezar la alianza opositora. Digo, si de entrada la diputada Roxana va a encabezar la alianza, no creo que tengan mucha esperanza de ganar en las urnas. Y voy con la pregunta y sostengo mi argumento. Pareciera que en tu partido, Evaristo, están tras el trono los mismos de hace 20 años, 15 años. Vemos a un exdiputado, Jorge Villalobos, muy cercano de las dirigencias estatales. No vemos que el PAN abra las puertas a nuevos liderazgos, pero voy a la pregunta. Con reforma electoral, muy a favor de Morena, para acabar con la autonomía, con la independencia del árbitro electoral, para reducir el financiamiento de los partidos, para desaparecer las pluris y lo que gustes. ¿Estará dispuesto el PAN en Sinaloa? ¿Estará dispuesto el PAN a defender ciudadanamente las posibles victorias que logre? O sea, todos nos acordamos del PAN, cómo tomaban los consejos distritales, ¿recuerdas? Ese PAN fuerte, vivo, activo de los bravos del norte, ¿no? de los bárbaros del norte. Ese PAN que tú conoces mucho en Mazatlán, con todas las figuras del PAN. Ese PAN opositor no lo vemos. Y si ustedes están pensando llevar a la candidatura a la gubernatura a una panista que se le cuestiona por ser más rochista que panista, pues estamos jodidos. La verdad, como ciudadanos no tenemos alternativas para dónde voltear ni opciones. La pregunta es esa, muy sencilla: ¿están dispuestos a defender con movilizaciones los triunfos posibles que alcancen? Evaristo. Primero, comentar, la entrevista que publica el Noreste a una serie de personajes, pues no es definitiva, y tampoco es la posición del panismo en general. Creo que es una posición, una opinión muy personal, legítima o no. La aspiración finalmente es una aspiración, y por supuesto que vemos en el PAN quienes tenemos una opinión distinta, y en donde creemos que sí es necesario abrir las puertas a la sociedad, abrir y ir al reencuentro de liderazgos, como tú te refieres. En el pasado lo hubo un frente muy fuerte que eran los bárbaros del norte, encabezado por quien se nos acaba de adelantar, don Pancho Barrios, allá en Chihuahua, acá en Sinaloa con el Maquis Cloutier, y yo creo que ese es el origen al que tiene que regresar el PAN, particularmente y de manera personal, y quienes trabajamos y participamos acá desde el comité municipal del PAN el Mazatlán, y que además saben de sobra que el Mazatlán se cose aparte, y que hemos dado resultados, muchos resultados a pesar de todo, y hemos ido a la defensa de esos triunfos. Por supuesto que estamos dispuestos a enfrentar, porque al final de cuentas, si esto se consuma, no nos va a quedar otra alternativa, Felipe y amigos. No tendremos otra alternativa, no solamente los panistas, la sociedad en general no tendrá otra alternativa más que recurrir a la resistencia civil y defender con uñas y dientes lo que con derecho hayamos obtenido en las urnas. En ese sentido, creo que de entrada, pues hay una decisión hasta este momento del PAN de evitar las alianzas. No estoy diciendo que no se puedan dar, pero sí me sorprende este tipo de declaraciones, porque hasta ese momento hay una línea clara en donde las alianzas están en pausa, y finalmente creo que es una decisión que se tiene que respetar, porque al finalmente fue una decisión emanada de la opinión de los militantes, y que finalmente fue avalada por la Asamblea Nacional. Entonces, en ese sentido, creo que es muy prematuro, y te hablo en el caso particular de Mazatlán. Se acaban de cambiar las 18 dirigencias municipales, y creo que cada comité municipal, en el ámbito de su competencia, tendrá que desarrollar algunas actividades y algunas acciones que les permita la reestructura, y sobre todo estar en condiciones de competir, porque hay que aceptar y reconocer que los triunfos
por lo menos los triunfos del PAN se han construido desde lo local. Y en todo ese sentido creo y estoy convencido que esa ruta la tenemos que retomar y empezar a construir los triunfos del PAN desde lo local, con figuras que muy probablemente muchas de ellas no están en estos momentos en el PAN y que tenemos que salir a la calle a buscarlos. Y ojalá ustedes, la opinión pública, la sociedad, nos ayude a encontrar a esos perfiles de hombres y mujeres que, por lo menos, y me consta, porque estoy trabajando muy de cerca de la dirigencia municipal, como parte del Consejo Nacional, del Consejo Estatal, me consta que por lo menos en Mazatlán se está haciendo ese trabajo en esos momentos de ir al encuentro de ese tipo de perfiles que le permitió al PAN obtener grandes triunfos, pero lo más importante, le permitió a los ciudadanos de Mazatlán y de muchos rincones del país tener en esos perfiles excelentes gobiernos que dieron resultados a favor de los ciudadanos. Y en la búsqueda de esos perfiles, ¿ya han tenido ustedes acercamientos con esos liderazgos? Sí, lo hemos. Insisto, estoy hablando de la parte que le corresponde a Mazatlán. Sí. Lo estamos haciendo. Es muy prematuro dar a conocer nombres. Y claro, también por respeto a ellos, son, digamos, de entrada encuentros, reuniones en privadas porque es importante una dirigencia que va llegando, como la que encabeza hoy Nadia Vega en Mazatlán, pues nutrirse de la opinión. Y sí ha habido encuentros, hay trabajo que se está haciendo de escritorio, de organización, y que por lo menos, voy a insistir, en el caso del PAN Mazatlán, estamos haciendo la tarea de la parte que nos corresponde, y que por supuesto, en el caso del estatal, del gobernador, del candidato o candidata a gobernador, por supuesto que aspiramos y deseamos encontrar a un candidato, y creo que en Culiacán hay capital de sobra para tener, creo que particularmente los organismos camarales, la sociedad civil en Culiacán ha puesto la muestra en muchos casos, sobre todo en esta situación que hoy vive Sinaloa, que han dado la cara a pesar de las consecuencias que pudieran surgir de ellas, y creo que ahí hay mucho capital, hay mucha gente dispuesta, y creo que lo menos que tiene que hacer el PAN es generar las condiciones necesarias para que esa gente que ha salido a dar la cara pues pudiera perfilarse como un posible o una posible candidata o candidato a gobernador, alcalde, a diputado local, federal. Creo que es necesario el nutrirnos antes de pensar en las alianzas y creyendo que la suma de 2 más 2 o 3, en el caso de los partidos políticos que se pudieran sumar, nos da el triunfo, porque quedó demostrado en la elección pasada que no es así. Creo que finalmente ahí nos ha hecho falta la suma de la sociedad civil en Sinaloa, y creo que es necesario buscar esa suma. Bien, pues nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. Bien, pues ya estamos de regreso. Pues ya una última pregunta, Evaristo. Pues ustedes ya por experiencia propia van a tener que tener una vigilancia más estricta, cuidarle más las manos al árbitro, porque queda claro que quien cuenta los votos, parte y reparte, le toca la mayor parte. Se percibe, hasta un ciego ve que son organismos ya capturados, controlados desde un sector del gobierno del Estado. Entonces, tú podrás hacer una campaña muy alegre, muy enjundiosa, captar un alto número de votos, pero donde está el asunto es donde se cuentan los votos. Sí. ¿Tienen alguna estrategia? Hay dos temas importantes. La falta de pronto de transparencia en el recuento en el cuento de los votos, la falta de capacitación en el caso de los funcionarios de casilla, y evidentemente pues el cómputo final que se hace desde los consejos distritales. Pero hay otra amenaza muy fuerte que creo que ha decidido en los últimos años
los procesos electorales, que es el recurso indebido de procedencia ilícita y la intromisión del narcotráfico en los procesos electorales. Por eso el PAN está hablando dentro de su propuesta de la reforma electoral justamente de la estricta fiscalización de los recursos, y que evidentemente si esto se consuma en los términos en los que está, pues evidentemente los partidos políticos opositores tendrán que robustecer la parte de la representación de sus representantes de casilla en el proceso electoral, y por supuesto a sus representantes en los consejos distritales, que permita vigilar de manera escrupulosa pues el recuento de los votos, para que finalmente lo que se manifieste en las urnas finalmente pues sea lo que se respete la voluntad popular. Un tanto lo que preguntaba anteriormente Felipe sobre pues lo que tenemos que hacer, además de vigilar lo que creo que hizo muy bien Venezuela, la oposición en Venezuela, a pesar de todas las adversidades, acreditar debidamente y documentar debidamente el resultado electoral. Creo que hacia allá tendríamos en todo caso que trabajar los partidos políticos, y perdón que traiga tanto a colación a Venezuela, pero a mí particularmente me espanta, y lo he advertido una y otra vez. Creo que Morena nos quiere encaminar hacia allá, y lo que yo digo, pues lo irán a disfrutar por un año, pero como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, y nosotros creemos que estamos dispuestos a resistir esta lucha. Bien, pues muchísimas gracias, muchas gracias por estar con nosotros, Evaristo. Gracias a ustedes, hasta luego Felipe, espero haber respondido. Sé que es un tema que requiere más tiempo, y cuando guste lo podemos platicar con más amplitud, pero yo encantado de estar acá con ustedes planteando de manera rápida la propuesta que tiene el PAN con relación a esta reforma electoral. Bien, pues nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. Bien, pues ya estamos de regreso, y yo le agradezco mucho al maestro Felipe Guerrero que nos haga el favor de presentarnos su aportación, columna muy leída, Chispazo. Hoy es el tema que trae es avances en salud. Y es que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó hoy avances del sistema de salud, y según, pues es un informe bastante alegre, donde reporta más consultas, más cirugías en 2025. Y la pregunta, como dice Felipe, con todo respeto, ¿y en qué planeta? Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Víctor Flores, buenas tardes al equipo, y buenas tardes desde luego también al equipo técnico y al público Radio Escucha. Y efectivamente, Víctor, se trata de mi columna que publico el día de hoy, denominada Avances en Salud, ¿en qué planeta? Porque la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances del sistema de salud. Estos avances, según en base a un informe oficial, el IMSS y el ISSSTE están reportando más consultas y más cirugías en el 2025. Y uno se pregunta, Víctor, con todo respeto, y un poco también de risita nerviosa, ¿avances? ¿Cuáles avances? Porque en la vida real, esa que no sale en la tele de las mañaneras, las cirugías se programan para dentro de un año o año y medio, si el paciente aguanta vivo hasta entonces. Eso, claro, en el mejor de los casos. ¿Consultas? Pues sí hay consultas, para que el doctor te recete lo que no hay en la farmacia del hospital y termines comprándolo tú, si es que puedes. Y si no puedes, pues que Dios te acompañe y que Dios te bendiga. ¿Es neta, señora Presidente? ¿De verdad cree en esos datos que nada tienen que ver con lo que pasa en el IMSS, el ISSSTE y ese experimento raro llamado IMSS Bienestar, donde nadie sabe dónde empieza el modelo, ni mucho menos dónde termina? Pero sí saben todos
que medicinas no hay y cirugías mayores, pues menos. Para conocer la verdad, pues no hay que consultar a los burócratas, hay que preguntarle a la gente. No le llegan, señora Sheinbaum, los videos, las fotos, los audios, donde los hospitales parecen zonas de guerra, camillas en los pasillos, enfermos amontonados, urgencias desbordadas, y a los menos urgentes, entre comillas, los acomodan en el piso, sosteniendo frascos de suero como si fueran globos de feria. Y Víctor, aquí mismo en el Seguro Social, acá en Mazatlán, nos reportan que afuera en el estacionamiento donde suben las ambulancias, ahí también hay gente atendiendo en urgencias, entre comillas, todo terrible, una barbaridad. Eso sí, el combo universal de los medicamentos nunca falla. Naproxeno y paracetamol para todo. Da igual si es infección, es fractura, cáncer o susto. Las medicinas que sí sirven, pues esas no existen en el hospital, pero mágicamente aparecen en las farmacias privadas de enfrente. Pues milagros del mercado, ¿no? Médicos y enfermeras ya se volvieron muy insensibles, no por maldad, sino porque ya están hartos y prefieren caminar entre los escombros. Esto no es propaganda neoliberal, ni cuento de la oposición, ni cuento de la derecha. Es la neta, es una realidad pura. Pero mejor se la cuentan los pacientes, no los funcionarios, señora Presidente. Es más facilísimo. Es más, hagan una encuesta nacional a derechohabientes, pregúntenles qué opinan del sistema de salud, a ver si sale Dinamarca en alguna respuesta, porque seamos serios. ¿Alguien cree que los altos funcionarios de la 4T se atienden en el sistema público? Por favor, como decía la abuela, pitos, calabazas, o lo que es lo mismo, puros cuentos. La presidenta Sheinbaum pues anda más enredada que una piola de pescador. Trump la trae de la cola con seguridad y economía, y sus secretarios de salud, gobernadores y burócratas le dicen lo que ella quiere oír, y ella lo repite en la mañanera como disco rayado institucional, rollo tras rollo, como aquel que sin sonrojarse nos dijo que ya estábamos mejor que en Dinamarca. Adivinen quién. Bueno, ya saben ustedes que ese tipo está en la chingada. Hoy la historia se repite, mismo libreto, distinto actor. Si los que mandan en este país no tienen remedio, mucho menos lo tendrá el sistema de salud. Es la mera neta. ¿Cómo la ves, Víctor Flores? Pues muchas gracias, porque ya prácticamente nos pintaron un cuadro de que íbamos a estar en Dinamarca, y ahora prácticamente, como tú bien lo dices, los hospitales parecen hospitales de esos de zona de guerra, porque hay un tiradero ahí de pacientes por los pasillos, por las escaleras, por las escalinatas, y ese panorama son justamente los que corresponden a hospitales allá de África, ¿no? Del tercer mundo. Totalmente, Víctor. Pues así están las cosas en el terreno de la salud. Cada vez estamos peor, esa es la verdad. Bien, pues muchas gracias, Felipe, por tu participación. Te agradezco y te esperamos en la próxima. Bueno, pues mire, el gobernador Rubén Rocha Moya, acompañado de Geraldine Bonilla Valverde, secretaria general de Gobierno, y la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, asistió como invitado de honor a la ceremonia de entrega-recepción del mando de armas en la 4ª Región Naval, con sede aquí en el puerto de Mazatlán, donde asumió el cargo como comandante accidental el vicealmirante Eddie Alberto Meléndez Cedillo, en sustitución del vicealmirante José Daniel Recendis. Nos vamos, Eduardo.
Muchas gracias. Nos vamos, Víctor, un saludo desde luego a nuestro auditorio que ya estamos resintiendo, algunos disfrutando, otros sufriendo ciertos fríos de madrugada, porque hemos bajado hasta 16 grados, tal vez a 15 en algunos puntos, en la madrugada, ya después se va mejorando el ambiente. Pues un reconocimiento a todos nuestros visitantes también, un saludo al padre Manuel Carrasco Salazar, que el 22 de febrero próximo va a cumplir un aniversario, el número 50 de ordenación sacerdotal, pero ya se están preparando pues las actividades de esa conmemoración. Muchas gracias, Eduardo Esquivel Revilla, servidor. Y Víctor Flores le agradece mucho el favor de su atención a una emisión más de RN Noticias en Caliente. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Nos faltó un detalle. A ver. Un saludo muy afectuoso a Nayeli Alba y a Roy Peraza, que ahí está atrás de cámaras. Nayeli, pues a reserva de darle un abrazo pronto, Bueno, deseándole lo mejor para el 2026. Gracias y pendientes, y nos escuchamos la próxima semana.